paz del Señor con ustedes. Pues vamos a iniciar. No sé cómo se le hace estas cosas aquí, pero vamos a iniciar con las clases, estas clases que se van a llamar clases de mistagogía de la Eucaristía. Para comenzar vamos a hacer una sencilla oración todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo a través de nuestra Madre Santísima, ella que fue la primer discípula y la mejor discípula de Jesús, la que más lo comprendió. Pidámosle que interceda por nosotros para que también podamos entender su voluntad y así poder llegar a hacerla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. La intención de estas clases es que podamos contar con más elementos para acercarnos al misterio de la Eucaristía. Yo no tengo estudios en Roma, pero me puse a leer libros de personas que sí han tenido la gracia de ir a estudiar allá a Roma, y también de personas que desarrollaron una gran amistad con Dios, que es algo que me interesa mucho, la amistad con Dios, porque el que es amigo de Dios lo conoce. Entonces también he leído de ellos para ir encontrando todo este camino, y descubriendo, para ir saboreando más la liturgia en los sacramentos. Por eso pues les pido que me tengan paciencia, porque si me sienten repetitivo, a veces lo voy a hacer voluntariamente, a veces no, ya que hay cosas que espero yo que vayan entrando no solamente en la mente, sino al corazón. A mí me interesa mucho que entre esto al corazón, pero muchas cosas del corazón se cuelan a través de la mente. Por eso es importante que vayamos conociendo, escuchando, reescuchando algunas cosas. Hablar de la Eucaristía es algo verdaderamente apasionante, porque es la razón de nuestra existencia, es la razón, y por eso, como a veces me apasiono, pues a veces también me voy a adelantar a muchas cosas que no correspondían en ese momento, pero también voy a ir poniendo bases, me voy a ir hacia la historia para que podamos ir conociendo más, valorando más cómo es que se llegó a la realización, al esquema de la celebración eucarística como la tenemos, con todos los cambios que ha habido, por qué da es algo apasionante si nos ponemos a ver esto. Y mientras más podamos comprender el misterio, más lo vamos a poder valorar. Mientras más lo podamos ver, mejor lo vamos a poder valorar. Es el misterio, la Eucaristía es el misterio más precioso. Es Dios Padre que se atreve a poner en nuestras manos lo que más ama. Esa es la Eucaristía. Dios Padre, esto genera muchas preguntas, efectivamente. Yo voy a hacerles muchas preguntas, voy a estar haciendo preguntas para cuestionarnos hacia adentro, no es para que todo el mundo esté respondiendo, sino cuestionarnos hacia adentro. Voy a ir haciendo preguntas. Algunas veces podremos dejar la oportunidad para que las hagan abiertamente. Yo no tengo todas las respuestas. No sé ni entiendo cómo es que Dios Padre, después de permitir que el cuerpo de su Hijo único y eterno como Él colgara en la cruz hasta entregar su vida, luego permita que ese mismo cuerpo sacrificado se haga presente en mis manos sacerdotales. Eso no se puede entender. Hay muchas cosas que van mucho más allá de la comprensión. Si ni siquiera entre nosotros los seres humanos nos podemos entender, un niño que nació del vientre de su madre no la puede entender. ¿Qué se puede esperar que una criatura pueda entender de su creador? Es muy poco lo que podemos entender en realidad. Por eso muchas preguntas yo no voy a tener la respuesta.
Y algunos tendrán respuestas, pero no siempre serán suficientes para la mayoría. ¿Por qué Dios quiso esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo quiso así? No sé. ¿Por qué baja el mismísimo Dios a mis manos sacerdotales y luego yo lo deposito en el altar? No sé, y luego yo lo deposito en la lengua de aquel que lo va a recibir en comunión. Es Dios. Es Dios mismo, son cosas que van más allá de nuestra pobre comprensión humana. ¿Para qué fue, si preguntara yo abiertamente, para qué permitió Dios Padre que viniera su Hijo? Pues ciertamente que no faltaría alguno que nos dirían que pues el Dios Padre permitió que su Hijo estuviera con nosotros para que lo adoraran. Pero no todos lo adoran, ni siquiera se comprende, muchas personas ni siquiera saben lo que es adoración. Ni siquiera saben lo que es adoración. Confunden la adoración con ponerse de rodillas, como si ponerse de rodillas fuera adoración. Si ponerse de rodillas fuera adoración, pues los mecánicos serán adoradores y los que cambian llantas serán adoradores porque se la pasan de rodillas haciendo su trabajo. Eso es algo interno. Es algo interno que nace de la convicción. Es algo que ya meditamos, masticamos, oramos y va llegando la conciencia del misterio al grado que hace que la persona caiga de rodillas en auténtica adoración. Y aunque no cayera de rodillas, no es un requisito indispensable para la adoración el estar de rodillas, no es un requisito indispensable, pero la persona caería de rodillas. Si Dios nos permitiese contemplar el misterio, definitivamente que caeríamos todos de rodillas, todos de rodillas. Pero bueno, efectivamente, repito, el Señor pues sí ha permitido que su Hijo se quede con nosotros para ser adorado, pero no todos lo adoran para ser amado, sí es cierto, pero no todos lo aman. Una cosa es creer otra en Jesús, otra cosa es creerle a Jesús y otra cosa es amar a Jesús. Aquí tendríamos que bajar a otro aspecto que no tendría nada que ver con esto de la Eucaristía, pero tendríamos que bajar a revisar el aspecto del amor. ¿Qué es el amor verdadero para cada quien? De acuerdo a los estándares de ahora, que está rebajadísimo a un simple contacto íntimo carnal. Pero ¿qué es el amor verdadero? ¿Quiénes han sido verdaderamente amados? Muchos han sido amados, pocos han sido bien amados. Entonces ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema con la Eucaristía. No sabemos adorar porque no hemos entrado al misterio y no sabemos amar porque tal vez no fuimos amados. Tal vez no fuimos los privilegiados de la mamá, del papá, tal vez no fuimos los privilegiados, tal vez alguien tuvo que vivir con la abuela y pues lo máximo que pudo aspirar es tener ahí la comida y estar al servicio de otros. Esto es algo que tendríamos que detenernos. Por eso no es tan sencillo, no es tan sencillo hablar de esto. Dios Padre lo dejó aquí para que se agradeciera. Pues sí, para que se agradeciera, pero ¿cuántos le agradecen? ¿Cuántos entienden lo que es el agradecimiento? ¿Y qué se agradece? Si no se comprende el misterio, no se puede agradecer. No podemos agradecer lo que no entendemos. No podemos agradecer, podemos recibir un niño de 5 años, le dan un cheque, le regalan un cheque de $1,000,000. ¿Lo va a agradecer? No sabe qué es eso. Va a agarrar el billete y pues va a querer tal vez pensar en comprarse unas galletas. No sabe, no alcanza su pobre mente para entender. Nosotros podemos entender el misterio, es difícil. Es difícil pensar en que nosotros pudiéramos comprender el misterio. Y si no lo podemos comprender, entonces no lo podemos agradecer. Entonces ya tenemos un grave problema para la Eucaristía. Pero bueno, Dios Padre ha puesto sobre el altar de nuestro templo, de nuestros templos, ahí cerca de donde tú vives, su corazón. Porque ¿qué es lo que está allí?
su Hijo, su amadísimo Hijo, el único Hijo de su misma naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos de su misma naturaleza. Jesús sí es de su misma naturaleza. Entonces, allí está lo más amado de Dios Padre. ¿Se imaginan la responsabilidad que tenemos? ¿Se imaginan la responsabilidad que tenemos? Dios Padre ha puesto su corazón. Es lo mismo decir su Hijo que decir su corazón. Es lo que más ama a Dios Padre. Eso es lo que Él ha depositado en el altar. Es lo que ha depositado en el altar. Para que nosotros lo amáramos como Él mismo lo ama. Si una mujer que quedara viuda y tiene un hijo y sale un pretendiente, va a desear que esa persona ame a su hijo como ella lo ama. Es lo que Dios Padre nos está pidiendo también, solo que Dios Padre ama de manera divina y comprende todo. Nosotros tenemos que irnos acercando lentamente al misterio, desenmarañando un misterio para poder arrancarle a nuestro corazón un poco de gratitud, un poco de amor, un poco de alabanza, un poco de adoración. Pero esto va a ser en la medida en la que nosotros vayamos acercándonos al misterio. Por eso es tan importante sumergirnos en estas reflexiones. Con cuánta razón gritaba San Francisco, el loco de Asís. Con cuánta razón gritaba: el amor no es amado, el amor no es amado. Cuánta razón gritaba, ¿verdad? Le llamaban el loco de Asís. Y era el único cuerdo, era el único que entendía la realidad. Poco después, junto con él, Santa Clara de Asís, por supuesto, pero es el único que va a entender. Y qué curioso que nos dé miedo que nos vean como locos. Qué curioso, porque si fuese por comprender el misterio, bendita locura tendríamos que decir. Si nos volviésemos con esa euforia propia de quien comprende este misterio, es demasiado grande, demasiado grande. Así de que no vamos a poder responder todas las preguntas. No sabré yo decirles por qué Dios Padre sigue permitiendo que se exponga el Santísimo, por ejemplo, los jueves, en templos vacíos. En templos vacíos. Es lo más valioso que hay en el universo. Más valioso que todos los seres humanos juntos, desde Adán hasta el último que vaya a existir. Y que Dios Padre permita que su Hijo sea expuesto en una custodia, pero expuesto al abandono, expuesto a la indiferencia, expuesto al desamor. Es lo más parecido a la cruz. A veces los jueves, las horas santas, es lo más parecido en la cruz. Un par de piadosas mujeres ahí llorando y a veces es todo lo que tiene el Señor. Por eso no tengo respuesta yo cuando me pongo a ver esta triste realidad. Si alguien me preguntara por qué, no sé, yo no entiendo eso. ¿Quién pondría sobre el altar de una parroquia las joyas más valiosas que tuviera en su casa? ¿Quién las pondría allí? ¿Quién se atrevería a decir: no hay problema, déjalo ahí en el altar y pues que ahí que es domingo y va, entra y sale gente? Sí, pero no importa, ahí. ¿Quién dejaría sus joyas más valiosas sobre un altar que no estuviera protegido, al menos humanamente hablando, al menos en la mínima expresión? Tal vez nadie. ¿Por qué Dios Padre sí? Me pongo a pensar. ¿Por qué Dios Padre sí? ¿Por qué Dios Padre? Hay cosas que se antoja para que haya una respuesta fácil, pero no es tan sencilla a fin de cuentas. No es tan sencilla si nos ponemos si nos detenemos y no hablamos tan a la ligera. No sé por qué las personas en algunos templos, los fieles, se ven obligados a preguntar, como María Magdalena: ¿dónde han puesto a mi Señor? No sé. ¿Por qué se permite? ¿Por qué pasa esto? No sé, no entiendo. Hay cosas que yo tampoco entiendo y que no le podría dar una respuesta absolutamente a nadie. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Yo también a veces me dan ganas de preguntarlo en algunas parroquias donde he llegado. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Por eso espero que juntos vayamos conociendo, recordando cosas valiosas
que revitalicen nuestro amor por el crucificado. Necesitamos voltear la mirada al Calvario. Estamos volteando mucho hacia un futuro, hacia una tecnología, hacia tantas cosas, pero se nos está olvidando la razón de todo, que es el crucificado. Por eso tenemos que meditar. Ese crucificado es el que se hace presente en la celebración eucarística bajo la forma sacramental de pan y le llamamos Eucaristía. La Eucaristía es una persona. Y es una persona divina, no es cualquier persona, ni la más digna persona del mundo. Es una persona divina. Por eso hay que acercarnos al misterio, tenemos que acercarnos al misterio. Y tenemos que ir valiéndonos de lo que sea para ir conociendo e ir introduciéndonos en él. Vamos a comenzar hoy tomando como referencia el decreto sobre el misterio y la vida de los presbíteros. Es un decreto que se le dice Presbyterorum Ordinis, es como se llama, ¿verdad?, en latín, pero es eso nada más sobre el ministerio y la vida del sacerdote. En el numeral 5, allí nos habla de los sacerdotes, ministros de los sacramentos y de la Eucaristía, donde nos dice algo bien interesante, que solo Dios es santo y solo Dios es santificador. Fíjense qué importante esto. Solo Dios es santo y solo Dios es santificador. Y dice que solo Dios, santo y santificador, quiso tener a los hombres como socios y colaboradores suyos, a fin de que les sirvan humildemente en la obra de la santificación. En la obra de la santificación. Ahí mismo nos dice que en la Santa Misa los sacerdotes ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo de una manera misteriosa. No es un signo, no es un recuerdo, no es una apariencia, no es un símbolo. En ese pedazo de pan que se acerca al altar, en el ofertorio, en ese pequeño giro de pan, allí Dios mismo se va a hacer presente después del milagro de la transubstanciación. Esto es lo que Dios ha puesto en las manos del sacerdote por amor a ti. Y no todos los sacerdotes iban a ser buenos y no todos los sacerdotes iban a ser malos. Y Dios Padre se la jugó, vamos a decirlo así. ¿Para qué? Para que pudiera llegar su Hijo, su corazón, a ti. Esto es para pensar. Entonces cuando alguien dice, es que conozco un sacerdote que es muy malo, imagínate nada más todo lo que Dios permitió con tal de llegar a ti. Y ese sacerdote es malo porque tal vez tiene sus debilidades y esta otra persona es mala porque se la pasa criticando. ¿Para dónde se hace ahora Dios? ¿Para dónde se hace ahora Dios? Por eso es tan importante detenernos. Aquí nos dice el documento que en la misa los sacerdotes ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Este sacrificio es santo. Es lo único y con una santidad divina. Por lo tanto, es el único sacrificio agradable al Padre, digno y agradable a Dios Padre. Por eso es que es el único sacrificio que siempre es recibido. Fíjense nada más, qué cosa tan curiosa y tan hermosa. Es el único sacrificio que siempre es recibido. Pero este sacrificio no solamente es santo, este sacrificio es santificador. Y nosotros fuimos creados para eso. ¿Sí? Entonces es muy importante que no se nos olvide ahorita y no se nos pase, porque vamos a estar yendo mucho a esta fuente. El sacrificio es el único sacrificio santo y es santificador. Es santificador. Por eso es necesario recibirlo en comunión, porque la santidad no es algo que tenemos dentro. Por eso es necesario que nosotros lo recibamos en comunión. Sigo con el documento. Todos los demás sacramentos, al igual que al igual que todos los ministerios eclesiásticos
y las obras del apostolado están unidas con la Eucaristía y hacia ella se ordenan. Qué importante es esto. Todos los sacramentos, todos los ministerios, el ministerio que no bebe de la fuente de la Eucaristía no es fructuoso. No es fructuoso. Necesita beber de lo que le da sentido y valor, y es la Eucaristía. Es el único. Dice, sigo con el texto. Todos los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras de apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se ordenan, pues en la Sagrada Eucaristía pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Todo el bien espiritual de la Iglesia. Sigo con el texto. Es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y pan vivo que, con su carne, por el Espíritu Santo, vivifica. Una carne vivificada, porque fue resucitado, y es vivificante, resucitador. Da vida a los hombres que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con Él. Continúo con el texto. Por lo cual, la Eucaristía aparece como la fuente y la cima. Fuente y cima. Fíjense bien. Vamos a quedarnos con estos elementos también muy claros. Fuente y cima de toda la evangelización. Cualquier apostolado que no haga que la persona termine de rodillas delante de Dios y recibiéndolo en comunión, no tiene sentido. Cualquier sacrificio de cualquier ministro o misionero que no se alimenta de la Eucaristía ni lleva a los demás a la Eucaristía, no tiene fruto. El fruto de nosotros es llevarlos a la Eucaristía. Una catequista que les habla a los niños, una catequista que se desvela preparando su catecismo, pero no lleva a los niños, el final de su trabajo no los llevó a la Eucaristía, no entienden que la Eucaristía no tiene sentido, no tuvo fruto. Eso es mucho trabajo, pero no hay frutos. Aquí nos está especificando que esto es fuente y cima de toda la evangelización. Voy al texto nuevamente, al documento. Los catecúmenos, al introducirse poco a poco en la participación de la Eucaristía, y los fieles ya marcados por el sagrado bautismo y la confirmación, por medio de la recepción de la Eucaristía, se injertan plenamente. Fíjense, plenamente. El bautismo nos hace hijos de Dios, pero todavía no lo estamos viviendo. Para poder vivir la plenitud de hijos de Dios, acuérdense que somos hijos en el Hijo. Por eso necesitamos comer a Jesús. La Eucaristía parece que nosotros abrimos la boca y lo comemos, pero en realidad nosotros somos los que entramos en Él. Somos nosotros. Entonces, la Eucaristía es lo que nos injerta plenamente en el cuerpo de Cristo. Así de que todo trabajo pastoral que lleve a la gente a la comunión, que lleve a la gente a la comprensión del misterio de Dios con nosotros bajo la forma sacramental de pan, cumplió todo su objetivo. Porque de ahí brotará el sentido, todo tendrá valor y sentido desde la intención. Y la intención, cuando ya se conoce el misterio y se le ama, se hará todo por Cristo. Dice el documento, sigo en el documento. Enseñan los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la Santa Misa la víctima divina. Vean cómo no es una apariencia, no es un símbolo, es el mismísimo Dios. Por eso
se ofrece, el sacerdote dice, ofrezcamos, oremos en cabeza. El sacerdote es la cabeza del pueblo, no es el que puede hacer, el único que puede hacer todo y los demás son espectadores. No, es la cabeza del pueblo, es la cabeza del pueblo. Entonces oremos, todos vamos a hacer esto. El sacerdote es el que tiene la autoridad para realizarlo, para convocar y para realizar el sacramento, pero todos tenemos que ir ahí. Entonces regreso al texto. Enseñan los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la misa la víctima divina y a ofrendar la propia vida juntamente con ella. Les instruyen en el ejemplo de Cristo Pastor para que sometan sus pecados con corazón contrito a la Iglesia en el sacramento de la penitencia. Les enseñan igualmente a participar en la celebración de la Sagrada Liturgia. Les llevan de la mano. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Es precisamente para eso son estas clases. Es el intentar enseñar, el intentar tomar de la mano y llevar por un sacramento explicando, es esto, esto es esto, aquí está esta agua viva, aquí está esto, todo de eso se tratan las clases. Entonces, sigo en el texto. Les enseñan igualmente a participar en la celebración de la Sagrada Liturgia. Les llevan de la mano a un espíritu de oración cada vez más perfecto que han de actualizar durante toda la vida. Procuren los presbíteros cultivar convenientemente la ciencia y sobre todo las prácticas litúrgicas a fin de que por su ministerio litúrgico las comunidades cristianas que le han sido encomendadas alaben cada día con más perfección a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que ir a la alabanza. Tenemos que ir a la alabanza. Entonces, aquí se nos está recordando que las buenas obras no salvan. Si no nace de la Eucaristía y por amor a la Eucaristía, es decir, si no nacen del mismo Cristo, de la voluntad de Dios y para la gloria de Él, no tienen sentido. Si lo que yo hago, lo hago para quedar bien, y no lo hago yo para llevar a las personas a la Eucaristía, sino al culto de mi persona, eso no sirve ni para mí, ni para los que me creyeran. Eso no sirve absolutamente de nada. El trabajo que tiene sentido es el que termina a los pies del altar, contemplando a Cristo en el misterio, agradeciendo, adorando, alabando. Ese es el trabajo que tiene sentido, que tiene valor, porque llegó a lo que le puede dar culmen, a lo que nos puede llevar a la cima. Por eso aquí se nos recuerda que las obras buenas no nos salvan. Recuerden, si ya lo hemos comentado, si las obras buenas de nosotros nos salvaran, pues no ocuparíamos de Cristo, ni ocuparíamos de la Eucaristía. Ocuparíamos nada más que nos dijeran qué obras buenas hay que hacer y nos pusiéramos a hacer obras buenas y entonces ya, sin tener alguna cosa más por ahí. Por eso se nos dice que todo debe de fluir, todo debe de nacer de la Eucaristía. ¿Por qué nacer de la Eucaristía? ¿Por qué mi apostolado tiene que nacer de la Eucaristía? Porque si no nace de la Eucaristía, si no es Cristo el que me manda, ¿quién me mandó? Si no es Cristo el que me manda a hacerlo, ¿quién me mandó? Por eso tiene que nacer de la Eucaristía. ¿Para qué soy llamado yo? No es dónde quiero servir yo. No es qué te gustaría hacer a ti en la parroquia, porque entonces vas a hacer tu voluntad. Es qué quiere Dios de ti. Vamos a orar para ver qué quiere Dios de ti. ¿Dónde te quiere trabajando para Él? ¿Qué te quiere haciendo Él? ¿No sabes hacerlo? Bueno, tendrás el tiempo suficiente para la preparación para esto, porque el Señor no nos pide nada imposible. Por eso nos dice, todo debe fluir hacia la Eucaristía, para que en la Eucaristía adquiera valor, adquiera sentido. ¿Por qué vamos a aguantarnos los unos a los otros?
¿Por qué voy a aguantar a este? Dicen unas personas, para frijoles en mi casa. Venir y aguantar cosas aquí, yo no tengo ninguna necesidad de venir y aguantar cosas. Depende de quién te las haya pedido. Si nació de la voluntad de Dios, es una cosa. Y si fue algo extra que tú querías dar, pues tú lo querías dar, tú lo puedes quitar. Pero cuando es Dios el que nos llama, cuando es el Señor el que decide, el que nos lleva, el que nos pide, cambian las circunstancias. Todo lo que no nace de la Eucaristía, todo lo que no nace de la oración, todo lo que no nace de la voluntad de Dios, no tiene sentido. Es un sacrificio inútil. Es un sacrificio inútil. Yo no sé si se acuerdan los que son de rancho también, ¿verdad? Como cuando en el rancho se agarraba al guajolote, se le cortaba la cabeza y se le soltaba al que lo tenía agarrado y pegaba el brinco el guajolote y andaba aventando, chorreando sangre por todos lados hasta que por fin caía. Eso es un apostolado, sí, que no es de la voluntad de Dios. Eso es un apostolado. Es un chorro de sangre, de esfuerzo, pero no te lo pidió Dios. Lo estás haciendo porque tú quieres. Eso es tu trabajo, ese es tu apostolado. No es algo que Dios te ha dado. Por eso vean la importancia de que todo nazca de la Eucaristía, nazca de la oración. Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando el Señor diga, ¿quién enviaré? Tú puedes decirles, aquí estoy yo. Si Él quiere enviarte a ti, te enviará a ti. Si no, enviará a alguien a quien Él quiera, porque tenga otra cosa destinada para ti. En la Eucaristía, el sacerdote ofrece el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que se ofrece en la Eucaristía. El sacerdote ofrece. La Eucaristía es para ofrecer a Dios Padre, a su Hijo en la cruz. Eso es la Eucaristía. Eso es la Santa Misa. Para ofrecer el sacrificio de Jesús en la cruz que se hace presente. El sacerdote toma el sacrificio de Jesús que se hace presente, no el sacrificio como algo así espiritual, sino la carne verdadera de Cristo en la cruz presente bajo la forma sacramental de pan. Toma verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz y se lo ofrece a Dios Padre. Y toma tu sacrificio y lo une al de Jesús. Allí es donde adquiere valor tu apostolado. Allí es donde adquiere valor tu trabajo. Allí es donde adquiere valor el bien que haces. Allí es donde adquiere valor. Si lo que hacemos no viene de Cristo y no va a Cristo, entonces no sirve para la salvación eterna. Para que sirva para la salvación eterna necesita venir de Cristo y necesita llevar a Él. Es de que todos deberíamos de pensar, de tener un poco en nuestro ministerio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos donde Dios quiere que esté? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Es algo que tenemos que reflexionar todos. ¿Esto es de lo que Dios me va a pedir cuentas? ¿Qué tal si yo quiero hacer esto y dejé tirado aquello que era la voluntad de Dios que yo hiciera? ¿Se imaginan cuánto sacrificio, cuánto trabajo inútil? Y me muero y le digo, Señor, mira todo lo que hice. Y Jesús me responde, pero no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería de ti. Yo tenía preparado para ti esto y lo dejaste tirado. Entonces, ahora, ¿cuánto vale todo el sacrificio mío? Todo tiene que nacer de la Eucaristía, todo tiene que nacer del Señor y todo nos tiene que llevar a Él. Y todo nos tiene que llevar a Él. Entonces, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo para ir encontrándole sentido a todas estas cosas. Vayamos a la finalidad de la creación. ¿Para qué hemos sido creados? Tenemos que ir hasta la finalidad de la creación. ¿Para qué hemos sido creados nosotros? Fuimos creados para ser redimidos, porque toda la centralidad es la redención. ¿Fuimos creados para ser redimidos? No, porque entonces Adán hubiera sido creado en pecado para poder ser redimido. No estaba en el plan de Dios el pecado. El pecado fue la desobediencia, no es lo que estaba en los planes divinos. Las Sagradas Escrituras nos dicen que fuimos creados por Dios y para Dios. Y hace rato escuchábamos de la Presbyterorum Ordinis que nosotros fuimos creados para ser colaboradores e instrumentos
a través de los cuales Dios santifique. Dios quiere santificar. Dios quiere santificarnos. Hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Dios. Para ser santos y para santificar. Es para lo que hemos sido creados. Todo lo demás, si no colabora para este fin, es tiempo perdido. Todo lo que no colabore para este fin es tiempo perdido. Cuando Dios crea a Adán, lo hizo santo. Adán era santo. Empezó a existir Adán siendo santo, pero con la capacidad de crecer en santidad. No lo hizo todo lo santo que podía ser Adán, no. Lo hizo santo, pero Adán tenía que usar su libertad y tenía que usar su voluntad para llegar a la santidad a la que Dios lo había llamado. Entonces, esa es la finalidad. ¿Cuál es? La santidad. Llenarnos de la vida de Dios. Llenarnos nosotros de la vida de Dios. La única posibilidad que tenía Adán de santificarse no eran las obras. La posibilidad de santificarse de Adán era conocer más a Dios y llenarse más de Dios, no de obras, más de Dios. Las obras vienen después como producto del amor a Dios. Son las que tienen sentido. Son las obras que tienen sentido. A ver si no se me acaba el tiempo y bueno, a ver si ahorita, porque no me fijé cuánto tiempo llevamos. Pero ahorita todavía se está oyendo por allá, ¿verdad? Sí. Oh, gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces, yo es que no sé cuánto tiempo vaya. Bueno, entonces, cuando Dios crea, decíamos que cuando Dios crea a Adán, lo hizo santo, pero con la capacidad de crecer en la santidad, usando su libertad y su voluntad. Y es la única posibilidad de santificarse para Adán y para nosotros. Es la única posibilidad de santificarse para Adán y para nosotros. Conocer cada vez más al Creador. Conocer y amar cada vez más al Creador. Esto es es crecer en la comunión con Dios. Adán tenía que crecer en la comunión con Dios, pero no en una comunión sacramental. No había una comunión sacramental en tiempos de Adán. No había necesidad de redención, no había pecado cuando Adán estaba todavía en el paraíso. Pero Dios lo hizo para que cada vez fuera creciendo más en comunión con Él, porque solo Dios es santo y Adán solamente podía santificarse llenándose cada vez más de Dios. La santidad, entonces, repito, no es algo que está dentro de nosotros y que basta con que hagamos meditaciones profundas para que la dejemos salir. La santidad es algo que recibimos de fuera y que solamente viene de Dios, específica y únicamente de Dios. Ninguna práctica de nosotros, solamente de Dios. Y esto es cuando Dios se está entregando a nosotros. Por eso es tan importante la comunión, pero una comunión bien consciente, y eso es a lo que vamos a tener que ir llegando para ir entendiendo por qué da fruto y por qué en otros casos no da fruto. Cuando por el pecado se pierde la comunión de voluntades, porque en el caso de Adán hay una comunión de voluntades nada más ahorita, que es la que va a ir creciendo, la unión de voluntades. Y es cuando el Padre Celestial, cuando viene el pecado, cuando se rompe esa comunión de voluntades, el Padre Celestial promete a esa amada criatura suya que es el ser humano, más privilegiada que todos los demás, incluso que los ángeles, a esa amada criatura que es el ser humano, Dios le promete un Salvador para que restablezca nuevamente la comunión con Él. Porque eso se trata, restablecer la comunión con Dios, para que se renueve ahora esta comunión con Dios. Primero es necesario que se pague la deuda. Si no se paga la deuda, no a la justicia divina,
No es que le pague Dios al diablo, no, no, no. Jesús viene a pagar a la justicia divina. Y si se paga la deuda, se restablece la comunión. Mientras no se pague la deuda, no puede restablecerse la comunión. Entonces viene Jesús y es lo que Jesús va a hacer en la cruz. Viene Jesús y eso es lo que hace en la cruz. Paga los pecados a la justicia divina. Y esos méritos de Jesús, que son los que pagan a la justicia divina, los hacemos nuestros a través de la comunión sacramental. Nosotros los podemos hacer nuestros, pero a través de la comunión sacramental y de la escucha de la palabra. Porque ese es otro elemento, la escucha de la palabra. ¿Cómo voy a unirme yo más a Dios si no lo conozco? ¿Cómo voy a unirme yo más a Dios si no sé qué le gusta, si no sé qué es lo que Él quiere? Cuando dos personas se aman, conocen los gustos y la voluntad de la otra persona. Cuando no solamente en el amor carnal de un matrimonio, en el amor de la amistad también. El amigo a veces es más fácil que sepa dónde está su amigo que sepa la mamá. Se conocen, se aman, se conocen. Entonces, esa comunión de amor es la que ahora nosotros tenemos que trabajar. Pero primero se tenía que pagar la deuda, que es lo que Jesús va a hacer en la cruz. Ahora agarramos esos méritos que nos vuelven, que nos retoman la comunión con Dios, pero ahora es una comunión sacramental. Antes era una comunión de voluntades, se conocían, se veían a los ojos. Perdimos esa posibilidad por el pecado, pero por la gracia de Jesús, ahora la comunión con Dios, volver a entrar en Dios lentamente a nosotros, los seres humanos tan infectados por el pecado, por la debilidad y por el mal, vamos a ir entrando lentamente a través de la comunión sacramental. Esta comunión sacramental es la que va trabajando la comunión de voluntades, pero no solamente es una comunión sacramental, tiene que haber necesariamente la escucha de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar. Recuerden que en el Génesis se nos dice que Dios todas las tardes, todos los días al atardecer, bajaba al paraíso a tener un encuentro, un diálogo con Adán. ¿Por qué? Porque en el diálogo se van conociendo y es donde va entrando cada vez más Dios. Ya lo ama Adán, pero mientras más lo conozca, más lo va a amar. Y mientras más lo ame, cada acto que realice irá cargado de más amor. Vean qué importante es conocer a Dios. Porque podemos trabajar mucho por Dios, podemos trabajar mucho por Él, pero podemos trabajar con poco amor por Dios. Mucho trabajo, pero poco amor. Mucho trabajo, pero poco amor. Y es mejor lo contrario, que tuviéramos mucho amor y solamente el amor nos llevara a entenderlo y hacer lo que quiere que hagamos. No todo lo que podemos hasta despedazarnos, lo que quiere, lo que Él espera que hagamos. Eso hacerlo y nada más eso. Por eso es tan importante que nos menciona esto en el libro del Génesis, cuando Dios Padre baja al jardín para todos los días, todo al atardecer, para platicar con Adán. Ciertamente el comulgar tiene un poder sin límites. Comerse a Dios tiene un poder sin límites, pero es un poder divino que respeta la libertad y la voluntad humana. ¿Sí? Comulgar tiene un poder sin límites, pero respeta la libertad y la voluntad humana. La Eucaristía no es como las vitaminas. Si una persona se encuentra un frasco de vitaminas, no tiene etiqueta, no sabe qué son, no sabe qué es ni nada, pero se le antoja empezar a tomárselas diariamente y se las toma diariamente, las vitaminas surgen efecto, entienda la persona o no qué es lo que está tomando. ¿Sí? Eso sucede con las vitaminas, pero eso no sucede con la Eucaristía. Eso no sucede con la Eucaristía. La Eucaristía santifica al que quiera ser santo y al que no quiera ser santo lo respeta, por eso no lo santifica.
Si tú comulgas todos los días, no estoy hablando solamente de los domingos, si tú comulgas todos los días, pero tú no quieres ser santo, tú no quieres ser santa, la Eucaristía no te santifica porque iría contra tu voluntad. La Eucaristía respeta la libertad y la voluntad de Dios. Por eso es que no le damos la comunión a los niños pequeños, sino ¿quién mejor preparado para recibir la Sagrada Comunión si no fuese así que un bebé recién bautizado? A lo mejor lo podríamos moler con el yogur del niño y luego dárselo en el biberón. ¿Y quién más digno, sin pecado, con inocencia, con todo? Pero como la Eucaristía respeta la libertad y respeta la voluntad humana, si no le pide y no quiere ser santo, no le santifica. Vean qué importante es ir entendiendo el sacramento y la presencia del Señor. Repito, solo santifica al que quiere ser santo. Solo santifica al que quiera ser santo. Por eso cuando en el catecismo llega una mamá y dice, por favor, padres, que mire, mi hijo ya tiene 2 años en catecismo y no ha hecho la primera comunión, y la catequista dice, pero es que casi no viene, no entiende nada, no asiste a la Santa Misa, y hay personas que sí las hay que incluso, pues dígame cuánto es para que mi hijo reciba la comunión. Si un sacerdote llegara a condescender con una persona de estas, estaría la mamá pagando la condenación de su hijo. Porque como ese hijo no quiere ser santo, nunca lo va a ser. Y como nunca va a ser santo, ¿cómo va a entrar al cielo cuando se muera? ¿Acaso algo imperfecto puede entrar al cielo? Nada imperfecto puede entrar al cielo. Entonces necesitamos hacer brotar en nosotros, pedir la gracia, y esta gracia vendrá cuando nosotros se la pidamos al Señor en la Eucaristía. Dame la gracia, dame el deseo de ser santo, porque mientras más santos seamos, más unión con Dios. La santidad es eso, unión con Dios, amistad con Dios. Esa es la santidad. Por eso cuando alguien quiere que su hijo lo preparen para catecismo, donde sea lo más rápido posible, donde no tenga que ir tanto, donde no le pidan que asista a la Santa Misa, no tiene sentido. Va a comulgar y podrá comulgar muchas veces y nunca le va a servir absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no espera nada. El que no espera nada de Dios, nada recibe de Dios. Nada recibe de Dios. La Eucaristía, entonces, si no sabes lo que recibes, te respeta. Si no quieres ser santo, te respeta. Si no te importan las cosas de Dios, te respeta. Dios es muy respetuoso. Dios no se impone por la fuerza, tiene poder suficiente, pero no se impone por la fuerza. Por eso detengámonos poquito aquí para poder tomar en cuenta cuántas personas llevan 80 años comulgando y no son santas. 80 años comulgando, por lo menos todos los domingos. 80 años comulgando y no son santas. ¿Por qué? Si han comulgado tantos años, ¿por qué no quieren ser santas? Y porque Dios no va a hacer lo que no quiere la persona, no va a ir contra la libertad ni contra la voluntad de la persona. Así de que, por eso es que muchos no, por más que comulgan, no llegan a ser santos. Bueno, entonces, esto de la Eucaristía, como estábamos viendo, es algo muy apasionante. Vamos a ir hasta el principio, de dónde nace, cómo va naciendo la Eucaristía, cómo se va modificando la Eucaristía, para ir entendiendo algunos elementos, por qué se hace como se hacen las cosas, qué significa lo que se hace, y entonces vamos a poder ir sacándole el mayor provecho. Dios mediante con esto. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que entonces vamos a dejarle hoy de este tamaño y nos vemos, si Dios permite, en el próximo viernes. Todavía mantenemos el mismo horario. Vamos a ver que también que a todos se les acomode, si todo les parece bien, y seguimos así.